Ponemos en tus manos, Señor, el deseo de los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí. Y te damos la gloria y la honra, Señor. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace cantar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. En tu interior, ¿qué sientes por mí? Dime cómo me amas. Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo. ¿Qué misterio existe que en mi más dura prueba conviertes en calma? Yo sé que tu presencia toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con su Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con su Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias, Santo. Bendice este momento, Padre. Toca las almas, Padre Santo. Toca las almas, Padre Santo. Y canta Sarabajaya. Conmueve y rompe toda atadura que impida, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús.
escuchar tu palabra para edificación de nosotros, Señor, aleluya. Santo, tu Espíritu Santo se mueva en nosotros, Señor, en esta mañana, Padre Santo, porque por Él subsistimos, aleluya, Padre Santo, por Él andamos, gloria a tu nombre, Padre Santo, Santo, ayúdanos a ser entendidos de que tú eres un ser maravilloso, santo y especial. Santo, que te has hecho, te has acercado a nosotros para ayudarnos a vivir esta vida que te agrade, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Santo, permíteme, Dios, que tu palabra, que siempre ha sido para edificación, siga estructurando nuestras vidas, fortaleciéndola para la gloria de tu nombre. Y nos ayudas a ser el instrumento que tú quieres, Señor, para la gloria de tu nombre. Te doy gracias por el grupo de hermanos que vinieron, Señor, porque usted los movió hasta aquí, Señor. Y yo sé que hay otros que no pudieron venir, Señor, porque tienen responsabilidades. Ayúdales donde esté, porque también están orando y también están clamando, Señor, para que tu Espíritu Santo les fortalezca, Señor, les guíe, Señor, así como me has guiado a mí, me has ayudado, Señor. Ayúdanos, Señor, constantemente para la gloria de tu nombre, Señor, bendito eres. Gracias por este remanente que está aquí, atento, Señor, a tu nombre, que quiere fortalecerse para honrarte, Señor, y glorificarte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, salir entendidos del deber que tú nos has llamado y nos has convocado, que más que para un ayuno es para animarnos, Señor, a seguir luchando, Señor, aleluya, para llevar tu bendición a otros, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Reciba usted la gloria, la honra, la alabanza y el poder, porque son suyos, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pero para conquistarnos, hermanos, tenemos que tener un espíritu de sujeción, de obediencia y de lealtad al Señor, a quien nos llamó. Antes se usaba mucho esa expresión sol, esa frase sol, para los que tienen tiempo en el Señor en esta congregación y en otra congregación. Todavía muchas personas en muchas congregaciones usan ese término sol. Sujeción, obediencia y lealtad. Dígale al que está al lado, debemos de ser sujetos, obedientes y leales a nuestro Dios. Y Él dejó un ser maravilloso en nosotros para que no tuviéramos excusas. Porque antes los hombres de Dios, venía el Espíritu de Dios sobre ellos, en especial a los que Dios escogía para que llevaran su palabra. Pero hoy, después de la gracia, tenemos el privilegio de que Dios ha permitido que todo aquel que cree reciba la bendición de que el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo venga a usted y a mí para servirle como Dios quiere. Vamos a invitarlo a buscar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, porque desde ahí vamos a comenzar para terminar ahí mismo. Vamos a hablar de algunas cosas importantes que están unidos al Espíritu para edificar. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Versículo 17, ahí está en la pantalla. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Pueden estar bien? Sujeción, obediencia, lealtad. Eso tiene que salir natural. A Dios le agradan las cosas espontáneas, voluntarias. Y si usted la pone por obras, ya tiene el Espíritu Santo, hermano. Ya tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar, a ayudar, y nos ayuda. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y el 18 para terminar dice ahí, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pueden sentarse. Amén. Para que Pedro llegara a este punto cuando por la inspiración del Espíritu Santo recuerda una profecía dada por el profeta Joel en unos tiempos difíciles que estaba viviendo Israel. Le estaba anunciando de antemano que iba a venir un tiempo de restauración, de bendición, en el cual nosotros íbamos a ser, valga la redundancia, bendecidos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hace una aclaratoria ahí, por lo menos describe a quienes iban a ser bendecidos. Y ahí vemos todas las edades involucradas. Dice nuestros jóvenes, nuestros ancianos, inclusive nuestros niños, pero no hace sección de personas, porque también aparte dice que inclusive los que eran siervos tenían también la oportunidad, si creían en el nombre de Jesús, de recibir la bendición del don del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros y cada uno de los que hemos estado aquí creímos en el Señor Jesucristo, fuimos injertados en su cuerpo. Dice que fuimos sumergidos en su cuerpo. Y ahora estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una asamblea, una reunión de personas. Constituyen un cuerpo. Cada uno con las diferentes funciones que Dios ha agregado a cada uno de nosotros. Pero como todo cuerpo, como lo describe el apóstol Pablo en la carta de Efesios, aunque tenga muchas partes y muchas funciones, deben de estar unidos. Y vamos a ir descifrando, porque para llegar aquí tuvo que pasar algo en la vida de estos hombres. Ya Cristo tenía el deseo de que nosotros estuviéramos unidos a Él. En el capítulo 17 el Señor ruega por los discípulos para que se mantengan unidos y le da instrucciones, inclusive en el capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 15, que se mantengan unidos en amor. Porque en esto es que van a ver las personas si verdaderamente nosotros somos discípulos de Cristo. Un elemento importante que nosotros debemos de conjugar, poner por obra, por práctica, es el amor los unos a los otros. Eso es algo que debe ser natural. Y para eso el Señor nos ha revestido del Espíritu Santo para que nosotros nos movamos en el amor de Dios. Entonces, nosotros, como dice el texto, vamos a buscar el texto de 1 Corintios 12, 13. Dice que estamos unidos por un mismo espíritu. Ahí dice en el 1 Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra bautismo ahí es sumergido, estamos injertados. En el libro de Colosenses dice que nosotros estamos escondidos en Dios, en Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos estar calladitos de la boca, sujetos a lo que diga el Señor. Es parte de la palabra que estábamos descifrando: sujeción, obediencia y lealtad. ¿Por qué? Porque cometemos muchos errores cuando nos manejamos nosotros por nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Y ahora pertenecemos a un cuerpo que tiene una dirección, tiene un plan, tiene una proyección, algo que cumplir y que viene de lo alto. Y por lo tanto es un privilegio más bien que nosotros nos quedemos calladitos y sea el Espíritu Santo hablando por nosotros. Tenemos que poner en práctica todas estas cosas, mis hermanos. La comunión con Dios nos ayuda a todo eso. El buscar el bautismo en el Espíritu Santo es un deseo, hay que anhelarlo, hay que buscarlo. Eso debe ser algo a diario. Pero tiene que en nosotros haber una conducta adecuada para que también, independientemente, mientras usted está esperando ese bautismo, usted siga en santidad, porque el Señor nos llama a ser santo. En el versículo 7 de ese mismo capítulo de Corintios hay otra cita que dice: pero a cada uno le fue dado la manifestación del Espíritu para provecho. Si Dios nos dio el Espíritu Santo,
es para un provecho que es beneficioso para nosotros, pero para también beneficiar ahora a donde pertenezco, que es a la iglesia, que es al cuerpo de Cristo. Todos, de alguna manera, ahora somos beneficiosos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Anteriormente nuestras obras eran malas, pero hoy en día, gracias al Señor, el Señor nos está perfeccionando si somos sujetos, obedientes y leales. Amén. Porque el Señor nos ha llamado a eso. Entonces, estamos unidos en el Espíritu, ¿sí o no? Amén. Claro que estamos unidos en el Espíritu, la Escritura lo está diciendo. El Espíritu nos ha unido a un cuerpo que es la iglesia. Y no es luz y vida. Es la iglesia de Cristo a nivel nacional, a nivel mundial. Por eso que nosotros tenemos que aprender a tener visión de cuerpo. ¿Cómo es eso de visión de cuerpo? Donde yo veo a un hermano, así de chueco, así de dando mal testimonio. Usted no sabe qué nivel de espiritual o de camino, de comunión tenga con el Señor. Puede ser que sea una persona débil, lo podemos ver aquí en la congregación. Yo tuve mi etapa de ser una persona débil, todavía tengo debilidades, todos tenemos debilidades. Pero el Señor nos anima en el libro de Gálatas que cuando veamos personas en condiciones de debilidad, cometiendo errores, si nosotros nos consideramos más espirituales, dice que tenemos que acercarnos con espíritu de mansedumbre para corregirlos, ayudarlos, porque es un cuerpo, es parte de un cuerpo que está haciendo una labor a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial. Es la iglesia de Cristo. Tenemos que velar por eso, porque estamos unidos en ese cuerpo por el Espíritu Santo. Es un gran privilegio, mis hermanos. ¿Pero para qué? Como le dije yo le puse el título, unido en espíritu para edificar. Nunca dejemos de edificar. Primeramente nosotros, en Cristo, por medio de la palabra. Juan, en el libro de Juan, el Señor Jesucristo le decía a los discípulos que las palabras que Él decía son verdad y son espíritu, porque la palabra es espíritu y son verdad. Por lo tanto, cuando usted lee la palabra que está inspirada por el Espíritu Santo, usted está fortaleciendo la bendición que Dios le ha dado para que usted camine igual que yo en la verdad y seamos dignos discípulos de Cristo. Estar unidos es un trabajo no solamente particularmente para mí. Yo estoy unido a la iglesia, pero yo también tengo que edificarme, porque yo tengo una labor, una responsabilidad de ayudar a que la iglesia sea edificada. No es el pastor, nada más, es una labor de todos. Todos estamos involucrados. Quizá hoy usted no es pastor, pero usted no sabe si algún día va a ser pastor, porque yo también estaba en esa posición. Pero cuando yo leí en el libro de Efesios que era necesario que yo aportara para la edificación del cuerpo de Cristo, tuve que asumirlo como miembro de ese cuerpo. No necesariamente esperar que fuera pastor, porque yo no sabía si yo iba a ser pastor. Lo cierto es que cada uno, a nosotros se nos brinda la oportunidad para edificar a la iglesia de Cristo, pero comienza por mí, comienza por cada uno de nosotros. Así que díganle que está al lado, para edificar el cuerpo de Cristo, yo tengo que aportar, edificando mi vida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Como dijimos anteriormente, Dios nos constituye como su cuerpo, y hay una cabeza, que la cabeza es Cristo, es donde está el conocimiento, la sabiduría, la dirección, los pensamientos, y el cuerpo tiene que ir para donde diga esa cabeza. Así es. Por lo tanto, nosotros, que Dios nos dio raciocinio y nos dio el Espíritu Santo para descubrir la intención del corazón de Dios, como lo dice también en Corintios, tenemos que ponernos siempre en comunión para poder saber qué quiere Dios para mí, para yo edificarme, para contribuir en unidad a la edificación de ese cuerpo, para que se mantenga santo. Es un asunto de que yo debo unirme al que me unió a mí, que es el Espíritu Santo, para descubrir el pensamiento de Dios. Porque hay una cabeza que yo tengo que honrar. Honrar es simple y llanamente seguir la dirección de esa cabeza que es Cristo. Amén.
Yo soy un discípulo de Cristo, ustedes son un discípulo de Cristo. Y tenemos que honrar a Cristo. Aleluya. Tenemos que caminar como Cristo caminó. Yo siempre me hago preguntas cuando leo la Escritura, si lo hiciera Cristo, ¿cómo lo hiciera? Un ejemplo, una pregunta. ¿Qué haría Cristo en este caso? Hay una lucha por ahí, y entre tantas cosas que se preguntan, pero yo siempre trato de preguntarme qué haría Cristo. Porque si Cristo lo hizo, eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y así me mantengo yo unido, porque yo estoy unido por el Espíritu. Y camino según el Espíritu. Debo de caminar según el Espíritu. No soy perfecto, tengo mis defectos. A veces peleo con mi voluntad porque tenemos muchos deseos. Un 1 de mayo, hay fines de semana que a veces le provoca a uno salir de eso. Me voy a pasear, pero tengo compromiso, tengo que caminar según como Dios me mandó, me llamó, y tengo que obedecerle, tengo que ser sujeto, obediente y leal. Ya habrá tiempo para descansar. Hoy ustedes se están edificando para ayudar a contribuir en la unidad del Espíritu para edificar a la iglesia. Venir aquí a la iglesia es un momento para edificarse. Quizás tenga usted carga, tenga algunos problemas, pero por encima de eso, usted tiene que entender que viene a formarse aquí en la iglesia, que es donde se dan instrucciones, donde está el Señor hablando, para que cada uno de ustedes y yo nos fortalezcamos en Él y contribuyamos a que esta iglesia, y no solamente la iglesia de los Vivida, toda la iglesia del cuerpo de Cristo, donde vaya, sea una iglesia fortalecida. Amén. Gloria al Señor. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos a estar leyendo ahí el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es la labor a que fuimos llamados. Fuimos llamados a ser siervos de Cristo, a ser discípulos de Cristo. Lo básico es eso. Yo fui llamado simplemente para ser hijo de Dios, para ser un discípulo de Cristo. Yo tengo que tener claro para qué fui llamado: para ser un discípulo de Cristo, un discípulo, un alumno que sigue a su maestro. Por lo tanto, si yo tengo que aprender a caminar como mi maestro, tengo que conocerlo, porque si no lo conozco, ¿cómo lo voy a imitar? Si el Señor dice allí: ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El Señor nos llamó a nosotros para salvarnos, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, para que no fuéramos a condenación, porque era necesaria una salvación que no la entendíamos al principio, pero era necesaria, y porque Dios dio a su Hijo por nosotros como el único que nos podía salvar. Dios dio el plan, pero también dio la solución en Cristo, y nos llama a todos para que andemos, como dice, de manera digna. Es un privilegio, hermano, ser dignificado por Dios, pero que nosotros también dignifiquemos al nombre de Cristo. Como le digo, todos peleamos con nuestro carácter, pero entonces yo tengo que ir a Cristo. ¿Cómo se comportó Cristo cuando le decían barbaridades? A Cristo lo ofendieron feo, mis hermanos, bien feo, que yo creo que las ofensas que le decían a Cristo no eran comparables con las que algún día le han dicho a usted. No creo. A Cristo lo tildaron de hijo de prostitución. Lo tildaron de hijo de prostituta, porque a lo mejor supieron que José no era su padre. Lo cierto es que lo ofendieron fuerte, mi hermano, lo ofendieron fuerte. Nosotros tenemos que moldear el carácter para andar dignamente del llamado que somos. Somos discípulos de Cristo y tenemos que andar dignamente como Dios nos llamó. No es para vanagloriarnos tampoco, sino con humildad. Aceptar ese llamado, seguir en obediencia, sujeción y lealtad a quien que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Sigue diciendo el versículo 2.
con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, porque es un trabajo mutuo. Tengo que usar las virtudes, los dones que Dios me da por medio del Espíritu Santo, que están reflejados en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, paciencia, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre. Eso tiene que manifestarse en cada uno de nosotros. Cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, empieza a edificarse en nosotros las virtudes, las características de ese fruto dada por el Espíritu Santo que ya está en usted. Si no hay manifestación, mi hermano, algo está pasando. Usted no se está teniendo la buena comunión con Dios o simplemente no se convirtió a Cristo. Esto no es una cosa de nada más, sí, yo di un paso, esto es una cosa de testificar de veracidad que yo entregué mi vida a Cristo. Me arrepentí de corazón. Pero Dios nos ayuda por medio del Espíritu Santo y dice que con toda humildad y mansedumbre debemos de soportarnos con paciencia los unos a los otros. En la iglesia lo vamos a conseguir con diferentes tipos de caracteres, temperamentos, pensamientos, ideas. Y quizás usted tenga un buen temperamento, pero hay momentos que amaneció alterado por cualquier circunstancia o algo lo acosó y responda mal, o me responden mal. Yo tengo que valerme del Espíritu Santo que está unido a mí y que tiene esas características, y debo de ser humilde, debo de ser manso para soportarnos los unos a nosotros con paciencia, hermano. Tenemos que tener paciencia. En nuestro grupo familiar, en nuestra casa de bendición, a veces conseguimos, hermanos, que hay que tenerle paciencia. Y un poquito más. Porque ellos nos están formando a nosotros. Dios a veces nos permite para formarnos a nosotros mismos. ¿Le ha pasado a alguno? Ay, sí, hermano. Mucho. A veces a la gente no le gusta pedir paciencia, pero la paciencia es una virtud de Dios. Si no fuera por la paciencia de Dios, todos fuéramos sido consumidos. Pero Él ha sido paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Todavía nos está dando esperanza, motivo. Espérate, falta moldearte. O cuando nos pone allí, porque también cuando Él nos procesa a nosotros y nos pide paciencia, Él también tiene paciencia para tener paciencia con nosotros. Paciencia de la mutuo. paciencia de la paciencia. Lo que pasa es que la paciencia del Señor nadie la va a igualar. Pero es importante, mis hermanos, edificarnos, unidos en el Espíritu. Entienda que el que está al lado suyo es un siervo de Dios, con debilidades, con fortalezas. A veces tiene fortalezas muchas de las cuales yo necesito para edificarme. A veces esa persona que usted menos piensa, yo he visto en los niños que tienen una fortaleza tremenda que a veces yo necesito tener. Ojalá todos tuviéramos la inocencia de ellos. Esa es una gran fortaleza, porque el Señor nos la pide a nosotros también, que seamos como niños, sin medir las cosas con prejuicio para hacerlas. Me pasó una experiencia con un joven que tiene, él es, creo que es Jasper, ¿cómo que se dice? Jasper, ¿no? Es un muchacho, él llegaba al trabajo y él siempre me saludaba, un muchacho ya creo que como de 25 años, pero tiene su condición. ¡Hola, Marfredo! Él habla así. Y él siempre me decía que le regalaron una camisa cristiana, y yo le regalé una cristiana, una franela cristiana, que decía Cristo viene. Y yo llegó una vez y yo se la tenía guardada y se la entregué. Hermano, él me dijo, ¿qué hago? No, póngasela, esa es suya. Y se quitó la franela y se puso la de él. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿qué dice la franela? Cristo viene. Bueno, hay que decirle a la gente que Cristo viene. Hermano, me dejó sorprendido. Ese muchacho se pasó, eso es la avenida Fuerza Aérea hacia Los Amanes, se montó en la isla de la avenida y a todo el que pasaba le decía, ¡Cristo viene! ¡Busca de Cristo! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Viene a Cristo! Hermano, me dejó sorprendido. Como un niño. No
tiene prejuicios. Simplemente hace lo que le dicen. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, no combatamos contra el Espíritu Santo. Mantengámonos unidos siempre en las decisiones que toman, porque son las mejores para nosotros, y nosotros contribuiremos a edificar este cuerpo maravilloso que es la iglesia de Cristo. Pero sigue diciendo el texto, que dice que debemos tener paciencia y también volver otra vez, uno a nosotros en amor. A veces decimos que no, a mí no me formaron con amor, hermano. Ya usted tiene el Espíritu Santo, fue derramado en nuestros corazones. Amén. Por el amor que el Señor tenía. El amor de Dios, dice la Biblia, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando vemos el fruto del Espíritu en el libro de Gálatas, la primera virtud que aparece ahí es amor. El amor es importante. Nosotros tenemos que aprender a amar con el amor de Dios, que no ve diferencia, no pone excusa, no anda buscándole 4 patas al gato, 5 patas al gato, no anda viendo si la hermana es bonita, si no es bonita, si habla bien, si no habla bien el hermano. Simplemente yo tengo que amar para edificar. Yo estoy unido al Espíritu Santo que me ha llenado de amor, ha cambiado mi vida para yo edificar. Y dice el texto siguiente, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito. ¿Qué es solícito? ¿Ah? Buscarlo Diligentes. aceleradamente, rápidamente, no dejarlo para mañana, no deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Si hoy usted ve a un hermano que está teniendo una actitud inadecuada, ayúdenle. Pero porque usted puede ser el que tenga la actitud inadecuada, tome de una vez la decisión de arrepentirse delante del Señor. Tenemos que ser rápidos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, porque tiene que haber armonía, tiene que haber un acuerdo. En Colosenses nos exhorta también la palabra, que es una gran responsabilidad de nosotros. En Colosenses 3, del 12 al 17, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. A veces nosotros quisiéramos ser revestidos del poder de Dios, a los que no hemos recibido, los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es fortalecerse, pero nosotros tenemos que tomar ahora el rol que nos han entregado, que es un discípulo del Señor. Imagínense que usted, si quiere imitar a Cristo, en todo se pusiera la vestimenta que él cargaba. ¿No ha pensado eso? Así como hacen los curas. Los curas se ponen una vestimenta para identificarse como santos, ¿no? La de nosotros es espiritual. Y usted la carga, usted y yo la cargamos. Aunque no la veamos, debería estar por encima de mis deseos. Debo de vestirme, dice, vestidos pues como escogidos. Nosotros fuimos escogidos y debemos de vestirnos como lo que ahora somos. El Señor nos dio una nueva vestimenta de lino fino, gloria al Señor, aleluya. Nos dio un nuevo nombre, nos dio una nueva identidad. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, que viene de adentro, que viene de lo profundo. Debo de actuar siempre pensando en la misericordia. Dice la Biblia en un proverbio, con misericordia y verdad se corrige el pecado. A veces queremos corregir al hermano cuando está fallando y lo bombardeamos con la palabra. Y a veces esa palabra ni la aplicamos para nosotros. Pero no hay mejor manera, mis hermanos, que vestirnos de amor. Hay personas que se sienten en la iglesia que no son amadas o que los rechazan. Nadie se les acerca, o pocos se les acercan, o pocos comparten con ellos. Nosotros deberíamos hacer lo que hagamos,
que se edifiquen en el amor, porque esa persona a lo mejor tiene su problema. Tenemos que vestirnos, mis hermanos, vestirnos, como dice ahí, como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas mismas características están en Gálatas capítulo 5, 22. De benignidad es que usted y yo debemos ser personas de buen sentimiento, de buenos pensamientos o de buenos deseos. En otras palabras, usted y yo tenemos que ser personas beneficiosas. Amén. Yo siempre tengo que ser una persona beneficiosa. No puedo ser una persona que puro demando, denme. Siempre le pedimos a Dios, está bien, Él no se va a cansar de darnos. Pero ¿qué queremos y qué le vamos a dar nosotros al Señor? Él quiere que nosotros le demos sujeción. Dígale otra vez al que está al lado, sujeción, obediencia y lealtad. Es una decisión. Yo tengo que aprender a ser beneficioso. Benignidad tiene que ver con cosas buenas. Yo tengo que buscar la manera de dignificar esa vestimenta que Dios me ha dado para estar, como estoy unido en el Espíritu y vengo a edificar, yo tengo que contribuir en la unión de ese Espíritu que está edificando mi iglesia y que está en mí, y que yo debo de contribuir para que el beneficio sea grande. Se puede beneficiar de muchas maneras, a través de una palabra, a través de un abrazo, a través de un gesto, a través de una oración, a través de un respaldo, a través de una visita. Físicamente también, cuando usted trae algunos alimentos a la iglesia para contribuir con la cesta de amor, para el hospital, cuando trae algo para la iglesia, si trae una cera, si trae un cloro, hermano, eso también es parte de la edificación de la iglesia. Aunque en este caso estamos hablando de la estructura, pero usted está edificando parte de lo que nosotros nos vamos a beneficiar como iglesia espiritual. Pero como estamos unidos en el Espíritu, no nos cansemos de edificar. El Señor nos ha capacitado a nosotros con el Espíritu Santo para todas esas cosas. Y siempre le demandamos, sí, también le queremos demandar que nos llene del Espíritu Santo, hablar en lengua, sí, está bien. Eso tiene una razón que la vamos a ver al final. Y la gloria sea para el Señor, pero es una responsabilidad, hermanos, que nosotros debemos de contribuir con lo que Dios nos ha dado. Nos injertó en su cuerpo, nos dio el Espíritu Santo a nosotros para beneficio, para ser útiles, porque antes no lo éramos, no hacíamos las cosas bien delante de Dios, creíamos que nos la estábamos comiendo. No, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, chévere, pero no. Cuando llegamos a Cristo cambiamos y entendimos que todavía, inclusive ahora es que nos falta caminar con Cristo, ahora es que nos falta, pero todavía hay tiempo de edificar, mis hermanos. Todavía hay tiempo de edificar. Cuando usted viene para acá, claro, no vinieron algunos, pero usted está aprendiendo y a reconocer que tenemos una responsabilidad, que tenemos que edificar a los demás. Una palabra de aliento, mira, siempre los ayunos son buenos, siempre hay una buena palabra, te invito a que no falte el otro ayuno. Y gracias a Dios las direcciones de la iglesia que planifican, como le dije, porque nos cuesta, mis hermanos, en muchas ocasiones nos cuesta doblegar a la carne para estar en un ayuno, para entregar en primicia algo. Pero también debemos estar claros que cuando usted viene a un ayuno, ¿qué va a entregarle al Señor? Yo creo que yo quiero dejar algo para edificarme, o por lo menos renacer de nuevo en algo que me está fallando. No solamente voy a usar el ayuno para venir a pedir a Dios, siempre lo hago. Yo creo que es un momento también de santificarme en Dios. Yo creo que no podemos caer como caían los hombres de esos tiempos que esperaban un año para santificarse. No podemos esperar todos los primeros para hacer un ayuno. Y no podemos esperar, una primicia puede ser lunes de cualquier semana. Exacto. Y yo puedo proponerme, para mí la primicia es este lunes. Semanal. La idea, mis hermanos, es que tenemos que saber qué es lo que queremos hacer para que, unidos en el Señor, unidos por medio del Espíritu, edifiquemos a esta iglesia, a la iglesia de Cristo, de la cual ahora pertenecemos, y para que sigamos honrando a nuestro Señor. Dice también que debemos estar unidos en un mensaje
que tiene que ser siempre por igual. Una de las cosas que es muy importante que entendamos, que el mensaje de nosotros debe de ser también unido. No podemos estar hablando disparatadas unos y nosotros. Tenemos que aprender a manejar bien la palabra de Dios. Tenemos que aprender a estar unidos en el Espíritu, que es la palabra, y trazarla como Dios demanda. Porque ella tiene un objetivo: conquistar a otros, para edificar a otros. Amén. Lo primero, como le dije, usted está unido en el Espíritu para edificación de usted mismo, primeramente con la palabra, con los ayunos, con la vigilia, con el clamor, con lo que usted quiera, con su vida devocional. Pero usted y yo tenemos que contribuir también a que esta iglesia se edifique, a la iglesia de Cristo. Y una de las cosas importantes que yo tengo que también aprender, por medio del Espíritu, saber llevar la palabra, porque es importante que la iglesia esté fortalecida en una palabra que edifique también, que sepa edificar. Cuando nosotros salimos a predicar, tenemos algunas debilidades, pero es importante corregir ciertos detalles, porque la gente siempre aspiramos cuando le llevamos el Evangelio de Cristo y le decimos: Cristo te ama, y ven a Cristo, pero ¿cómo nos vamos a enamorar de Cristo si nosotros no hemos aprendido a tener una buena relación con Él para conocerlo y presentarles a Cristo? En el libro de Romanos hay un texto que a veces usamos mucho para predicar la palabra, y dice en el capítulo 10, versículo 8, ¿verdad?, que si confesamos con nuestra boca, versículos 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad?, y creyera en tu corazón, ¿verdad?, que vamos a leerlo textualmente, porque a veces yo no memorizo bien los textos. Ahí dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Agarramos ese texto y se lo decimos a las personas. Pero ¿cómo van a confesar a alguien que no conocen? Porque la palabra confesar, ahí es testificar verdaderamente que lo conozco. A veces decimos: yo conozco a un personaje X, sea deportista, sea político, sea de la farándula. No, yo conozco a fulanito, pero lo conocemos él, aunque lo reconocemos por una foto. ¿Quién es? Pero usted no ha tenido intimidad con él. Por decir un ejemplo, Miguel Cabrera. ¿Quién ha tenido relaciones aquí con Miguel Cabrera personales para decir que lo conoce? ¿Cómo quiere que la gente confiese si yo no le he presentado al Cristo que salvó mi vida? Y yo debo estar unido conjuntamente en el Espíritu con mi pueblo, con mi iglesia, para edificar y también para bendecir y para conquistar a otros. ¿Cómo presento yo como iglesia? Debo estar unido en un mismo sentir, en el conocimiento de la palabra. En el versículo 14 lo aclara y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? Si no le hemos hablado, si no se lo hemos presentado, solamente le decimos: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo te ama, Cristo viene, Cristo te ama, Cristo viene, Cristo te ama. Pero no le decimos: mira, tú sabes que Cristo es un ser tan maravilloso que a pesar de que tú y yo éramos pecadores, Él puso su vida por ti. Imagínate el amor que tiene por cada uno de nosotros. Imagínese lo grandioso que Él, sabiendo que tú ibas a morir, habló con el Padre y dijo: no, yo voy a morir por Él. Y empezamos a describir las virtudes de Cristo y lo enamoramos de Cristo. Eso solamente no es con el amigo, eso también va en la familia, con nuestros hijos, para que podamos después nosotros testificar, declarar, confesar, porque la palabra confesar es testificar con certeza de que lo conozco y yo pueda reconocer que ese es el único Salvador, porque hay una salvación que yo necesito, que se la tengo que presentar a la gente, que tiene que entender que hay una salvación. La iglesia tiene que unirse en el Espíritu a entender, a llevar el mensaje dignamente como tiene que llevarlo. Cuando vemos en el libro de Pedro,
Primera de Pedro capítulo 4 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es parte de la vida de nosotros. ¿Cómo dice lo que viene? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Siempre Dios está demandando de nosotros ferviente amor. El amor edifica. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Busca edificar. Cuando usted tiene mucho amor, lo ofenden, usted no se siente ofendido. Pero cuando usted tiene mucho amor por el Señor, evita pecar. Por eso es que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y entender que el amor que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos dio, está ya en nosotros y tenemos que edificarlo poniéndolo por obra. El versículo 9 dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, atendiéndonos pues sin murmurar. Es parte de la edificación. Cada uno según el don que ha recibido ministra a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que edificarnos en amor, sin murmuración, sin quejarnos. Llegó alguien, lo atendemos, le damos agua. Este hermanito viene por ahí todo el tiempo viendo café, todo el tiempo viene viendo agua. Hermano, si te tienen, habemos personas, y Dios quiere que todos seamos así, como una despensa, donde Dios va a depositar todo lo que usted necesita para también bendecir a otros. Pero si usted no lo comparte, la despensa siempre va a estar full. Pero si la vacía, Dios se la va a reponer. Eso es así, mi hermano. Dios no va a reponer porque eso es así. Por algo llegan personas a nuestras casas. Cuando usted es sociable, cuando usted ha puesto en práctica el amor de Dios, cuando usted edifica, van a venir gente a su casa, porque sabe que es una casa donde puede tener aceptación. Y así deberíamos ser todos en nuestras casas. Que la gente quisiera visitarme porque yo los atiendo con amabilidad, pero no solamente en mi casa, eso nace aquí en la iglesia, que es donde convivimos, donde compartimos, donde nos conocemos. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En 1 Corintios dice en el capítulo 2, del versículo 9 en adelante: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Saben que amar es obedecer? Amén. La manera de demostrarle a Dios que le amamos es obedeciéndolo. Sujeción, obediencia y lealtad. El que me ama, dice la palabra, guarda mis mandamientos. Y todos los que guardan sus mandamientos, todos los que le obedecemos, todas las cosas nos ayudan a vivir. Entonces dice, antes bien, como está escrito, ya leímos esa parte, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún a lo más profundo de Dios. Tenemos ese privilegio, mi hermano, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía para poder nosotros, como le dije al principio, saber lo que Dios nos está demandando, lo que Dios quiere para que nosotros nos edifiquemos y mantengamos unidad siempre y edifiquemos al cuerpo de Cristo y ayudemos a fortalecerlo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién de las cosas de ustedes las sabe más que ustedes mismos? ¿Quién sabe las cosas que yo sé de mí mismo? ¿Ah? Uno mismo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, es importante que la iglesia se mantenga por medio del Espíritu unido a su palabra, porque la palabra está inspirada por Dios. Y nosotros, cuando hablemos la palabra, tenemos que tratar de trazarla de la mejor manera, porque a veces usamos palabras fuera del contexto y estamos diciendo cosas que no son. La palabra misma en el libro de Efesios, cuando el Señor nos manda a edificarnos los unos a los otros, que estamos unidos, entrelazados por las coyunturas que nos unen, asimismo la palabra trazar tiene relación con la palabra tejer. Por eso es que cuando uno predica un mensaje, va a hablar de la palabra, tiene que tener un sentido lógico, va entretejido, va unido. Así como el Espíritu nos une a nosotros, nos une también a la palabra, que se aviva cuando estamos en el Espíritu y escuchando la palabra. Yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado que cuando hay una predicación ustedes dicen, wow, es porque la palabra que está sembrada en usted, y por eso es que es importante llenarnos de la palabra, para que cuando haya predicaciones nosotros siempre estemos pendientes de cuál es la palabra verdadera, porque como los hombres de Berea, tenemos que ser hombres y mujeres como los hombres de Berea, pendientes de la palabra, pero escudriñaban la palabra, y cuando alguien predicaba, estos hombres veían, cuando Pablo fue a predicar, bueno, vamos a decir verdad que lo que tú estás diciendo es así, porque no se iban a dejar engañar. Tenemos que estar unidos, mis hermanos, siempre está en la palabra. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo para predicar? ¿Cómo vamos a hacer que esa palabra poderosa que está dirigida por el Espíritu Santo conmueva los corazones? Amén. Y la razón de todo esto lo dice ese mismo capítulo en el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando usted y yo vamos a edificar a alguien por medio del Espíritu, ya que estamos unidos por el Espíritu, si vamos a usar la palabra, que sean palabras que vengan del Espíritu Santo, mis hermanos. No por el conocimiento que yo escuché, porque ahorita hay muchos predicadores refraneros en las redes sociales, en la televisión, prácticamente como diciendo, si tú no te santificas, seguro no vas al reino de los cielos. Una cosa lógica. Pero a veces usan las palabras así, pura filosofía, mis hermanos, y envuelven a muchos. Y a veces nos tragamos eso. Y cuando estamos en una reunión lo decimos como un loro. Y muchas de esas cosas son falsas. Nuestra edificación tiene que ser unida al Espíritu. Porque si estamos unidos al Espíritu, la palabra que es inspirada por el Espíritu también tiene una razón. Es para que cuando edifiquemos, como dice él, nuestra sabiduría esté fundada no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Cuando llegamos al capítulo del libro de los Hechos, estos hombres estaban unidos en un mismo sentir. Dios, el Señor les dijo, en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 49, les dijo, no váyanse a Jerusalén y no se muevan de allí, hasta que no reciban la promesa que yo les dije de parte de mi Padre. No se muevan para que sean revestidos de ese poder. Miren, mis hermanos, a veces nosotros tenemos que entender que tenemos que unirnos siempre al Espíritu Santo. A Dios tenemos que unirnos para hacer cualquier cosa, sobre todo cuando vamos a llevar la palabra. Estos hombres, después que el Señor fue llevado en una nube, se reunieron en un sitio y se mantuvieron en oración, en ayuno, esperando la promesa del Señor. Fueron sujetos, obedientes y leales. Le dijeron en Jerusalén y ahí se quedaron. Ahí permanecieron siempre esperando la respuesta del Espíritu. Y por el Espíritu le llegó. Anticipadamente Pedro se paró y dijo por las Escrituras que había que hacer una escogencia por el lugar que había dejado Judas. Y escogieron un hombre, pero permanecieron todavía esperando esa promesa. Y esa promesa le llegó y fueron revestidos del poder de Aleluya. Dios. Es un asunto de esperar, pero es un asunto de perseverar,
pero es un asunto de sujetarse, es un asunto de humillarse, es un asunto de pedirle, es un asunto de postrarse, no de mandarle como que sí, tú me diste esa promesa y tienes que dármela. No, estamos hablando con el Rey, el que tiene la vida de nosotros en sus manos. Tenemos que entender que tenemos que postrarnos en humillación. ¿Para qué queremos entonces nosotros la fortaleza de la unción del revestimiento del Espíritu Santo? Estos hombres simplemente los movió Dios. ¿Para qué? Lo primero fue que fueron a decirle a ellos qué era lo que estaba pasando. Explicaron por el Espíritu lo que estaba pasando. Ahí mismo automáticamente Pedro se le viene la profecía de Joel y le dice: esto que ustedes están viendo es cumplimiento de aquello. En los postreros tiempos, aleluya, derramaré de mi Espíritu Santo. Y los jóvenes profetizarán, los ancianos verán sueños, los niños verán sueños, hasta los siervos y las siervas van a profetizar. Y todo eso también será para aquel que cree, porque ellos se lo anunciaron a ellos. Y empezó Pedro a decirles todas las razones del por qué había acontecido, y que la promesa era para ellos, pero ellos la habían despreciado al Maestro. Y usted y yo ya aceptamos al Maestro. Esa promesa es para nosotros, mis hermanos, también para todo aquel que cree. No desmaye en permanecer unido en ese clamor, si usted se quiere fortalecer en el Espíritu Santo. Porque ay, qué bonito fuera que toda la iglesia estuviera llena de ese poder, de esa unción, de ese revestimiento de poder para salir a predicar la palabra. Pero tenemos que seguir esperando que Él nos guíe, que Él nos dé la palabra, que usted sea usado poderosamente. Mientras tanto está esperando, siga en unión, siga en comunión con el Señor, siga permaneciendo fiel, unido en el Espíritu a las demandas que Él quiere que nosotros obedezcamos, porque fuimos revestidos con una nueva vestidura, como aleluya, simplemente para hacer lo que nos ha encomendado: llevar la palabra del Señor, conquistar un territorio que hay que conquistar. Como le dije al principio, tenemos que empezar por nosotros. Podemos comenzar por mi familia, puedo comenzar por el vecino, y puedo comenzar con los planes que tiene la iglesia de salir a conquistar otros territorios. Pero yo tengo que mantenerme unido en el Espíritu constantemente. Mi vida ya debe estar escondida, como dice la palabra. Mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todo lo que hago, sea que viva, sea que muera, del Señor somos, mis hermanos. Tenemos que entender que estar unido en el Espíritu va más allá de cualquier circunstancia. Eso es lo que nos va a ayudar a soportar cualquier circunstancia. Nuestra mente está bombardeada por muchas situaciones que estamos viviendo. Hoy llegó el 1 de mayo y muchos tienen su cabeza en el aumento. Hoy llega otra situación y todos tienen el pensamiento en eso. Nos dejamos llevar por muchas circunstancias, en vez de anhelar lo que ahora está en mí, que el Espíritu Santo se manifieste. Ese sentir, como dice esa canción que escuchamos al principio, que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace llorar. Eso es porque el Espíritu Santo está en usted y Él quiere manifestarse, Él quiere gobernar su vida, Él quiere que usted plenamente se entregue. ¿Qué estoy haciendo yo para que no se manifieste el Espíritu Santo en mi vida? Analícese, busque la manera de edificarse, pero tenemos que hacer algo para que eso se manifieste. El anhelo del Espíritu Santo es guiarnos a nosotros a toda verdad. El Espíritu Santo, el anhelo de Él es guiarme a mí al propósito que tiene Dios conmigo. Yo al principio con ustedes recibí un llamamiento, discípulo de Dios, hijo de Dios, y poco a poco fui entendiendo muchas cosas que pasaban en mi vida. Así le pasa a usted. Hoy quizás en su mente usted está entendiendo qué me está pasando. Póntrese siempre en el Señor, anhele lo mejor, busque la llenura del Espíritu Santo, pídale al Señor con humildad, con humillación, con entrega. Eso sí, con entrega. Tenga un objetivo claro. Yo quiero ser revestido para ser un instrumento poderoso. Aleluya. En tus manos, Señor. Es para eso, no para vanagloriarme yo, ni para hablar en lengua. Mire, yo hablo en lengua, gloria al Señor, y he entendido que el Señor me usa mucho en las alabanzas. Porque, ¿qué decían estos hombres cuando hablaron en lengua? ¿Qué escuchaban los hombres decir? Que ellos hablaban las maravillas de Dios.
Estaban hablando simplemente de las proezas que Dios había hecho, que ellos entendían que fue Dios quien las hacía. Y le estaba hablando a un pueblo de diferentes nacionalidades, judíos todos, pero que habían nacido en muchas nacionalidades. Y le habló en diferentes lenguas, Dios restituyendo lo que en un principio se había perdido, la unidad. Y por una sola palabra en el Espíritu, a todos los unió a arrepentirse. Los unió en el Espíritu, en diferentes lenguas, para que todos escucharan un mensaje que era necesario que se arrepintieran. Aleluya. Y que había llegado el tiempo de refrigerio, de perdón, de restauración, porque la promesa en ese tiempo era para ellos, pero hay una apertura que es para nosotros. Esa promesa también es para todo aquel que quiera. Ponme la canción allí, Manuel, para terminar. Yo sé que al principio ustedes oraron por que quieren ser bautizados en el Espíritu Santo, pero seamos entendidos que aunque sea una promesa, y no podemos aprovecharnos de la promesa de Dios como que si fuera una cosa que Dios obligadamente tiene que cumplir. Aleluya. De por sí, por su naturaleza, es un juramento. Dios lo que dice lo cumple, porque Él no tiene por qué jurar. Él simplemente cumple porque Él es fiel a su palabra. Si Él le dijo algo a usted, Él lo va a cumplir. Si Él dio esa promesa es porque la va a cumplir. Pero que todos nosotros tenemos que anhelarla. Si usted quiere un carro, tiene que buscarlo. Tiene que dejar a lo mejor de salir de vacaciones, tiene que ahorrar, tiene que hacer muchas cosas, tiene que hacer un esfuerzo. Si alguien le promete un carro, usted tiene que sacar la licencia por lo menos si no la tiene. Si es sincrónico y sabe manejar puro automático, tiene que hacer un curso para manejar sincrónico. Ya le estamos ofreciendo un carro. Hermano, es un asunto de ser anticipado, pero en humillación al Señor. Amén. Bueno, vamos a estar pendientes. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y aquellos que quieren mantenerse unidos en el Espíritu para edificar, pídale a Dios que lo llene del Espíritu cada día más. Yo quisiera ser esa persona que Dios está ideando en mí. Yo quisiera ver en mi vida lo que Dios está haciendo en mí. Pero yo pacientemente espero y me dejo usar mientras simplemente Él me llama. Venme aquí, Señor, dígale. Tenemos que tener esa mente de Cristo. El pensamiento de Cristo es para que nosotros nos mantengamos unidos como Él se mantuvo igual al Padre. Yo y mi Padre somos uno. Llena mi ser. Padre, llena esta mañana. Llena estos vasos, Padre. Llena estos vasos, Padre. Tú sabes, Señor, a quién vas a llenar. Y carraba canta Sarabajaya. Muévete en ellos, Señor. Shaquín Garrabacaya Santo. Fluye, Padre, como fuente. Aleluya, como una fuente que salta para la vida eterna. Te lo pido, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. En aquello que tú quieras fortalecer mi Dios en esta mañana. King Arraba Cansta la Bahaya. Y Carraba Canta Salabahaya. Llena, 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 ahora, llena, ahora, llena, ahora. Te lo suplico, Padre, llena ahora. Te lo suplico, Padre, llena estos vasos. Y es el sueño también, Padre Santo, de nuestro pastor. Hay una iglesia que esté llena del Espíritu Santo de Dios. No para vanagloria, sino para conquista, Señor. Tú lo sabes, Padre. El deseo del corazón de nuestro pastor es que esta iglesia esté llena de la bendición del Espíritu Santo, Señor.
sobre